En el ardiente sol de Cracovia, donde las calles adoquinadas del casco antiguo latían con la vida de los turistas y las cafeterías olían a café recién molido, una joven llamada Emilia se sentaba en una mesa del tranquilo jardín del restaurante Pod Aniołem. Llevaba un vestido blanco sencillo, que realzaba su silueta esbelta y su largo cabello castaño que caía libremente sobre sus hombros. Sin embargo, sus ojos verdes delataban una inquietud que no podía ocultar ni siquiera ante sí misma. Era junio, el mes que cambiaría su vida para siempre. Ese día, Emilia iba a encontrarse con el hombre que transformó su mundo, Tariq Al-Nasser, un multimillonario árabe a quien conoció durante un trabajo de verano en un hotel de lujo en Dubái. Ella, una simple estudiante de filología inglesa de Polonia, y él, dueño de un imperio internacional de la construcción. Se conocieron por casualidad cuando ella le entregó su pedido en el restaurante del hotel. Sus ojos oscuros y su sonrisa contenida quedaron grabados en su memoria desde el primer instante. Tariq tenía algo que rompía esquemas. No solo era apuesto, sino también enigmático. Las conversaciones con él se convirtieron en largos paseos por la playa de Jumeirah y noches llenas de confidencias que parecían ir más allá de las barreras culturales y de origen. Su amor creció a la sombra de palacios y rascacielos. Tariq, aunque criado en una familia tradicional, rompió muchas reglas por Emilia. Al año de conocerse, le propuso matrimonio en un jardín lleno de rosas en Marbella. Le prometió que superaría todos los obstáculos para que pudieran estar juntos. Emilia le creyó ciegamente. Los preparativos para la boda fueron como un cuento de hadas. La familia de Emilia, al principio sorprendida, terminó aceptando la elección de su hija. La familia de Tariq guardó silencio, pero ella tenía la esperanza de que con el tiempo cambiaran de opinión. El vestido fue hecho a medida en París, y la ceremonia debía celebrarse en un hotel de lujo en la costa de Dubái, con vista al Golfo Pérsico. Emilia había soñado con ese momento toda su vida. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Se encontraba frente al espejo en la suite del hotel, rodeada por sus damas de honor. Su corazón latía con fuerza, pero era una emoción buena. El amor que sentía por Tariq era profundo y verdadero. Cuando llegó el momento de bajar al salón de ceremonias, Emilia levantó el velo y miró su reflejo. Vio a una mujer dispuesta a todo. Los invitados de todo el mundo ya estaban tomando asiento. Las decoraciones doradas, las orquídeas frescas y la música discreta creaban una atmósfera de lujo y elegancia. Emilia caminó hacia el altar del brazo de su padre. A lo lejos, vio a Tariq. Estaba de pie con las manos entrelazadas sobre el pecho, vestido con una combinación de atuendo tradicional y un elegante traje. Sus ojos se encontraron. Él sonrió levemente, pero algo no estaba bien. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, la sala enmudeció. De pronto Tariq levantó la mano. «Perdón», dijo en voz baja, pero su voz resonó en toda la sala. Emilia sintió como la sangre se le iba del rostro. Lo miró incrédula. Tariq dio un paso atrás. «No puedo», susurró. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se dio la vuelta y se marchó. La sala se llenó de murmullos de sorpresa e incredulidad. Emilia se quedó paralizada, sintiendo cómo su mundo se venía abajo. Esto no podía estar ocurriendo. Debía ser una pesadilla. Su padre la rodeó con el brazo, pero sus palabras de consuelo no la alcanzaban. Todo a su alrededor se volvió borroso. Las flores, los invitados, la música, todo se desvanecía en el dolor de la traición. En cuestión de segundos, sus sueños y su futuro se hicieron añicos. Los días siguientes fueron una neblina. Tariq desapareció. No dijo ni una palabra. Emilia regresó a Cracovia con una carga que parecía insoportable. Los rumores se propagaron como pólvora. Algunos hablaban de presiones de su familia, otros de secretos que ella nunca llegó a conocer. Pero el mayor secreto lo llevaba solo ella. Un mes después de la desastrosa boda, Emilia descubrió que estaba embarazada. Emilia estaba sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento en Podgorce. La lluvia golpeaba el cristal y en sus manos descansaba una delgada tira de prueba de embarazo. 2 líneas nítidas, tan pequeñas y sin embargo tan poderosas. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque ni ella misma sabía si eran de miedo, alegría
o desesperación. 4 semanas. Eso era lo que había pasado desde aquella humillación, desde el instante en que Tariq desapareció de su vida, dejándola frente a cientos de invitados y aún más cámaras. Los portales de chismes competían por ver quién publicaba el titular más escandaloso. «Multimillonario abandona a la novia ante los ojos del mundo», gritaban los encabezados. Emilia se desconectó de todo, de los medios, de sus conocidos, incluso de sus propios padres, quienes, aunque intentaban apoyarla, no lograban comprender la tormenta que rugía en su interior. Ahora tenía frente a sí una nueva realidad. La vida no pedía permiso, simplemente sucedía. Esa noche se sentó a la mesa con una hoja de papel. Escribió una carta breve a Tariq, sin reproches, sin rencor, solo la verdad. «Estoy embarazada. Pensé que debías saberlo, no espero nada». Tembló mientras introducía la carta en el sobre. Sabía que no sería fácil hacerle llegar el mensaje. No solo había desaparecido de su vida, también de los medios. Su oficina en Dubái no daba información. Sus números privados habían cambiado. Los días se transformaron en semanas. La carta regresó con la nota: destinatario desconocido. Emilia tuvo que tomar una decisión. Iba a tener a su hijo, sin importar nada. No era culpa de esa pequeña criatura que su historia hubiese terminado de forma tan cruel. En lo más profundo, aún conservaba un hilo de esperanza, que algún día Tariq supiera de la existencia de su hijo, pero no ese día. Ese día tenía que ser fuerte. El embarazo no fue fácil. La soledad la acompañaba cada día. Sus padres, aunque heridos por toda la situación, con el tiempo aceptaron su decisión. Su padre la ayudó a conseguir trabajo en una escuela de idiomas, y su madre velaba por ella durante las noches en vela, cuando las náuseas y el miedo la dejaban sin fuerzas. A pesar de todo, Emilia comenzó a ver belleza en su nueva realidad. Cuando sintió por primera vez los movimientos del bebé, comprendió que no estaba sola, que siempre serían dos. El parto llegó una mañana de invierno. Nació una niña, Lena. Tenía el cabello oscuro y los ojos de su padre. Emilia la sostuvo entre sus brazos, mirándola con una mezcla de amor y temor. Era una nueva vida, su vida, la de ambas. Los años pasaron rápido. Emilia se dedicó por completo a su trabajo y a la crianza de su hija. Lena creció siendo una niña inteligente y sensible. Amaba dibujar y hacer preguntas difíciles sobre el mundo. A veces, Emilia veía en ella la misma expresión seria que recordaba en el rostro de Tariq, pero nunca le habló a Lena de su padre. Decidió que llegaría el momento adecuado, si es que alguna vez el destino volvía a cruzar sus caminos. Cuando Lena cumplió 5 años, Emilia sintió que su vida finalmente había encontrado cierta estabilidad. Terminó estudios adicionales, fue ascendida a directora de la escuela de idiomas e incluso empezó a considerar vender su pequeño apartamento para comprar uno más grande. El mundo comenzaba a recomponerse. Las heridas lentamente sanaban, hasta aquel día. Era una mañana de primavera que parecía común. Emilia dejó a Lena en el jardín de infancia y se fue a trabajar. Durante la pausa del café, una compañera le mostró un artículo en un portal de negocios. Tariq Al-Nasser regresa a Europa. Nueva inversión en Polonia. El corazón de Emilia se detuvo. En la pantalla del teléfono apareció la imagen del hombre al que no había visto en 6 años. Mayor, más serio, pero esos ojos, los mismos que veía todos los días en su hija. Emilia se quedó mirando la pantalla, sintiendo que las manos le temblaban sin control. En la foto, Tariq estaba frente a un moderno edificio de oficinas junto al ministro de Economía polaco. Su sonrisa era apenas perceptible, su rostro más severo que antes, y en sus ojos una sombra de agotamiento y quizás algo más, un vacío que ella conocía demasiado bien. «Es el mismo que…», empezó a decir su compañera, pero Emilia levantó la mano para que se callara. Las palabras la atravesaban como cuchillas. «Por favor, no», susurró. «Eso es cosa del pasado, solo que el pasado acababa de volver». Y con fuerza. Durante toda la tarde, Emilia estuvo ausente. Los alumnos le hacían preguntas que no escuchaba. En casa, Lena notó enseguida que su madre estaba distraída. «Mami, ¿te pasa algo?», preguntó, recostando la cabeza en sus piernas. Emilia acarició el cabello oscuro de su hija. «No, cariño, todo está bien. Solo mucho trabajo». Pero esa noche,
Cuando Lena dormía en su habitación abrazando a su gato de peluche, Emilia se sentó frente al escritorio y revisó las noticias. Tarik realmente había vuelto a Polonia. Iba a invertir en la construcción de complejos residenciales de lujo y hoteles. Cracovia era una de las ciudades elegidas. ¿Debería hacer algo? ¿Decirle algo sobre Lena? La razón gritaba: no, déjalo estar. Han pasado 6 años. Lo hiciste sola. Pero el corazón sugería otra cosa. Tarik tenía derecho a saber. Lena tenía derecho a conocer a su padre, incluso si era el hombre que una vez destruyó sus vidas. Unos días después, la respuesta llegó sola. Emilia recibió una llamada de un número desconocido. Buenos días, habla Alexander Witkowski. Represento a la empresa Al Nasser Developments. ¿Señora Emilia Nowak? Sí, soy yo, respondió sorprendida. Su escuela está en un edificio que tenemos intención de adquirir como parte de una nueva inversión. Me gustaría concertar una reunión para discutir las condiciones de alquiler o una posible compensación. El corazón de Emilia se detuvo un instante. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Era posible que la empresa de Tarik, justo ahora, justo allí, agendó la reunión para el viernes? El día del encuentro, Emilia se puso un sencillo vestido azul marino y se recogió el cabello en una coleta baja. Respiró hondo y se dirigió al edificio de oficinas en el centro de la ciudad. La secretaria la condujo a una sala de conferencias. En el interior la esperaba un hombre de traje, Alexander, pero mientras hablaban de los detalles, la puerta se abrió. Y entonces, el tiempo se detuvo. Tarik entró en la sala. Era más alto de lo que recordaba. Su rostro mostraba una mezcla de frialdad y concentración. Cuando sus miradas se cruzaron, en los ojos de Tarik apareció algo que hizo que Emilia se sintiera como si tuviera 24 años otra vez y estuviera de pie frente al altar. Pero él no mostró sorpresa. Aparentemente, no sabía a quién iba a ver. Alexander, dijiste que teníamos un cliente, empezó, y luego su voz se quebró. ¿Emilia? Su nombre sonó como un susurro, como una oración, como una sentencia. Durante un largo momento, ambos se miraron en silencio. El mundo a su alrededor dejó de existir. ¿Eres tú?, preguntó finalmente, con un leve temblor en la voz. Emilia asintió, intentando dominar sus emociones. Sabía que este era el momento que había temido y al que, al mismo tiempo, había esperado durante 6 largos años. Sí, soy yo, respondió con calma, aunque por dentro hervía una tormenta. Tarik dio un paso hacia ella, pero se detuvo, como si temiera cruzar una línea que ambos aún no comprendían. No creí, no sabía que... Calló. La seguridad por la que siempre había sido conocido había desaparecido. ¿Por qué no te pusiste en contacto conmigo? Emilia rió brevemente con amargura. Lo intenté, pero tú desapareciste. Tu número, tu dirección, todo. Incluso la carta que envié volvió. ¿Carta?, preguntó sorprendido. Sí, entonces. Un mes después de nuestra boda. Pronunció esa palabra con dificultad porque en realidad nunca hubo tal boda. Pero ya no importa. Tarik la miró como si quisiera contradecirla. Sí importa, todo importa. Emilia, yo tuve que irme. No fue mi decisión, mi familia. Ella levantó la mano. Por favor, no quiero oír eso ahora. No después de 6 años. Pero aunque sus palabras eran firmes, en su interior deseaba, desesperadamente, escuchar la historia, el motivo, la explicación, algo. He venido aquí por una reunión de negocios, dijo recuperando la compostura. Hablemos del alquiler. Pero Tarik no escuchaba. Su mirada se fijó en el medallón plateado que colgaba de su cuello. Él mismo se lo había regalado, en Dubái, cuando le prometió que nunca la dejaría. Emilia, volvió a decir con la voz temblorosa, ¿estás sola? Esa sola pregunta hizo que la sangre se le helara. Lo miró a los ojos. Debería decirle la verdad, ahora o nunca. Pero el miedo le paralizó la garganta. No quería que Lena se convirtiera en un peón en el juego emocional de los adultos. Eso no importa, repitió. Hablemos cuando los documentos del alquiler estén listos. No ahora. Se dio la vuelta, pero antes de alcanzar la puerta, Tarik pronunció las palabras que la detuvieron en seco. Todavía te amo. El corazón le dio un vuelco. Sintió cómo el mundo giraba, cómo pasado y presente se mezclaban en uno solo. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Salió de la sala antes de que las lágrimas pudieran brotarle. Cuando regresó a casa,
Lena jugaba con sus lápices de colores. «Hoy dibujé a mi papá», dijo con alegría, entregándole a Emilia una hoja. La madre miró. En el dibujo había una niña de cabello largo y a su lado un hombre alto con ojos oscuros. Emilia suspiró en silencio, sintiendo que no podría huir de lo inevitable. Al día siguiente recibió un correo electrónico. Era de Alexander. «Señora Emilia, el señor Al-Nasser desea invitarla a una reunión privada. Propone mañana a las 18:00 en el Hotel Rubin». Emilia miró la pantalla por unos momentos. Sabía que, si asistía a esa reunión, abriría una puerta que podría cambiar la vida, no solo suya, sino también la de Lena. ¿Estaba preparada para eso? La tarde era más fría de lo que habían pronosticado. Emilia se plantó frente al Hotel Rubin, cuyas fachadas de vidrio reflejaban los últimos rayos del sol poniente. Llevaba un vestido elegante y sencillo de color esmeralda. No por él, por ella misma. Quería sentirse fuerte, segura, lista. El portero le abrió la puerta con una reverencia cortés. El interior del hotel olía a jazmín y cuero. El recepcionista le indicó el ascensor al último piso. Cada piso que pasaba parecía liberar una capa de miedo, pero también revelar emociones que había intentado sepultar durante años. Al final del pasillo, Tariq la esperaba. Estaba de pie junto a una enorme ventana desde la cual se veía Cracovia de noche. Las luces de la ciudad brillaban como miles de estrellas. Cuando escuchó el sonido de la puerta al abrirse, se giró lentamente. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Emilia asintió. «Dime qué esperas de mí». Claro y directo. Tariq señaló el sillón frente a él. Ella se sentó, aunque cada parte de su cuerpo quería huir. Él parecía cansado, más viejo, pero también más auténtico que nunca, sin máscaras, sin apariencias. «Necesito explicártelo todo», comenzó. «El día de nuestra boda, mi padre apareció justo antes de la ceremonia. Trajo documentos, amenazó con desheredarme si te casabas conmigo, pero eso no fue lo peor. Me dijo que te haría daño». Emilia contuvo la respiración. «¿Qué?». Estaba furioso porque elegía a una mujer fuera de nuestra cultura. Dijo que, si desobedecía, no solo me repudiaría, sino que también destruiría a tu familia. Sé que suena como un melodrama, pero en ese momento le creí. No tenía elección. «Sí la tenías», respondió con dureza. «Podrías haberme dicho, podríamos haber escapado, lo que fuera, pero tú simplemente te fuiste». Tariq bajó la mirada. Tenía miedo de que si lo desafiábamos cumpliría sus amenazas. «Quise protegerte. Y luego, mi padre murió hace 3 años, pero yo no tuve el valor de buscarte. Vi fotos, escuché rumores. Pensé que habías hecho tu vida». Emilia apretó los reposabrazos del sillón. Sus ojos brillaban con lágrimas. «La hice, pero no como tú crees». Tariq levantó la vista. En sus ojos había esperanza, pero también miedo. «Lena», susurró Emilia, «nuestra hija, tiene 5 años. Nació un mes después de que desapareciste». Tariq se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron por el impacto. «¿Qué?». «Intenté decírtelo. Te envié una carta. Nunca respondiste». La incredulidad cubrió el rostro del hombre. Se levantó lentamente, como si el peso de esa revelación lo aplastara. «¿Tengo una hija?». Emilia asintió. «Sí, es inteligente, sensible y tiene tus ojos». Tariq caminó unos pasos hacia la ventana, como si necesitara aire. «Dios, todos estos años, no lo sabía». «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Emilia en voz baja. Él se giró. En sus ojos vio algo que no esperaba. Lágrimas, reales, incontrolables. «Quiero conocerla, quiero ser su padre, sin importar nada». Emilia sentía que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Había soñado con ese momento, pero ahora que había llegado el miedo la envolvía. ¿Había cambiado realmente Tariq? Comprendía cuánto le había costado criar sola a su hija, pero una cosa sabía con certeza: Lena merecía la verdad, merecía una oportunidad. La noche parecía eterna. Tras la conversación en el hotel, Emilia volvió a casa con la mente enredada. Tariq quería conocer a Lena. En sus ojos había visto una sinceridad que ya no creía posible. Pero sería suficiente. Lena dormía plácidamente en su habitación. Emilia se sentó al borde de la cama y la observó un instante. Sus pequeñas manos abrazaban al querido gato de peluche. En la penumbra del cuarto, Emilia distinguió rasgos familiares, los mismos que una vez amó en Tariq. «Mi pequeña», susurró.
Tu papá ha vuelto. Al día siguiente, Emilia pensó durante horas en cómo contarle la verdad a su hija. Sabía que Lena llevaba años preguntando por su padre y ella siempre había respondido con evasivas, pero ahora ya no podía seguir ocultándolo. Durante el desayuno, se sentó frente a su hija. «Lenka, necesito decirte algo importante», comenzó con cautela. «Tu papá, él está aquí en Cracovia». Lena abrió mucho los ojos. «¿De verdad, papá?» Emilia asintió. «Sí, quiere conocerte, pero solo si tú quieres». La niña guardó silencio por unos segundos. Pensaba con intensidad, como solo una niña de 5 años sabe hacerlo. Luego sonrió con timidez. «Sí, quiero ver a mi papá». Emilia abrazó a su hija, sintiendo que la decisión estaba tomada. Unas horas después, llamó a Alexander para comunicarle la noticia. Se fijó el encuentro para el domingo por la tarde, en el Jardín Botánico, un lugar neutral, lleno de verde y tranquilidad, donde Lena pudiera sentirse segura. El día del encuentro, Emilia estaba pálida de los nervios. Lena la tomó de la mano, vestida con su vestido rosa favorito, decorado con pequeñas flores. Tarik ya los esperaba. De pie junto a uno de los senderos, vestía un suéter sencillo y pantalones oscuros, sin guardaespaldas, sin la imagen del multimillonario. Parecía simplemente un hombre. Cuando vio a Lena, en su rostro apareció una expresión de emoción tan pura que Emilia sintió lágrimas brotarle bajo los párpados. Lena se detuvo, insegura. «Hola», dijo Tarik suavemente, agachándose para estar a su altura. «Me llamo Tarik, soy tu papá». La niña miró a Emilia, quien asintió con ternura. «Hola», respondió Lena. «Una vez te dibujé, pero no sabía si de verdad te parecías a eso». Tarik sonrió entre lágrimas. «Me encantaría ver ese dibujo». Lena sacó un papelito de su bolsillo que había llevado consigo. «Aquí está». En el dibujo había un hombre y una niña tomados de la mano. Emilia recordaba ese dibujo de aquel día en que, por primera vez, le habló a Lena sobre su padre. Tarik tomó la hoja con manos temblorosas y la presionó contra su pecho. «Gracias, Lenka. Es el regalo más hermoso que me han hecho en la vida». Emilia los observaba en silencio, sintiendo cómo el muro que había levantado durante años alrededor de su hija y de sí misma empezaba a resquebrajarse. Tarik no forzaba nada. No intentaba ocupar el lugar de padre por la fuerza. Simplemente se sentó junto a Lena en un banco, contándole sobre los países que había visitado y cuánto lamentaba no haber estado con ella desde el principio. Después de una hora, Lena ya reía suavemente, mostrándole sus flores favoritas y hablándole sobre el jardín de infancia. Por primera vez en 6 años, Emilia sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. El encuentro en el jardín botánico lo cambió todo. Emilia veía cómo Lena, día tras día, se abría más a la presencia de Tarik. La niña le hacía un sinfín de preguntas, y él respondía con paciencia, con esa sonrisa que Emilia tanto había amado en el pasado. Ahora, ella observaba esa relación desde cierta distancia, desgarrada entre el corazón y la razón. Sentía alegría por su hija, pero en su interior se encendía una llama de temor. ¿Había cambiado Tarik de verdad? ¿No volvería a desaparecer? Unos días después del encuentro, Tarik llamó. «¿Podemos vernos a solas? Necesito hablar contigo». Emilia dudó un momento, pero finalmente aceptó. Se citaron en la misma cafetería Podaniołem, donde 6 años atrás había comenzado su historia. Esta vez, Tarik la esperaba en la misma mesa de siempre. Cuando Emilia se acercó, él se levantó y le retiró la silla. Ese gesto tan pequeño le provocó un nudo inesperado en la garganta. «Gracias por venir», dijo con calma. «Quería decirte, nos conocemos mejor que nadie. Sé que temes que vuelva a arruinarlo todo, pero ya no soy el mismo hombre que se fue aquella vez». Emilia guardó silencio, mirando por la ventana a los transeúntes. «Durante estos años, reconstruí mi vida desde cero», continuó. «Después de la muerte de mi padre, rompí con el legado familiar. Ahora tengo mis propias empresas, tomo mis propias decisiones. Ya no hay nadie encima de mí diciéndome cómo vivir». Emilia lo miró a los ojos. En su mirada ya no había arrogancia ni frialdad. Había cansancio, humildad y verdad. «Quiero formar parte de la vida de Lena, pero quiero hacer más. Quiero que ambas tengan una opción». Sacó de su bolsillo un sobre y lo colocó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Emilia con cautela. «Documentos».
He creado un fondo fiduciario para Lena. Incluso si nunca me permites estar cerca, ella siempre estará protegida. Quiero que tenga acceso a la mejor educación, atención médica y oportunidades, aquellas que alguna vez te prometí a ti. Una oleada de sentimientos contradictorios recorrió a Emilia. Por un lado, agradecimiento. Por otro, la sensación de que Tarik intentaba redimir el pasado con dinero. No puedes comprar la confianza, dijo en voz baja. No intento eso. Solo quiero darles libertad e independencia. Pero dime algo, añadió inclinándose levemente. ¿Puedo volver a ver a Lena? Solo si tú crees que es seguro. Emilia asintió despacio. Ella también quiere conocerte mejor. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Tarik fue sincera y llena de alivio. Gracias, Emilia. Incluso si nunca logramos arreglar todo entre nosotros, gracias por darme la oportunidad de ser padre. Durante las semanas siguientes, las visitas de Tarik con Lena se volvieron regulares. La llevaba a museos, al zoológico, al parque acuático. Emilia siempre estaba cerca. Con el tiempo, notó cómo Lena confiaba cada vez más en su padre, cómo empezaba a hablarle de sus sueños, cómo reía con libertad a su lado. Pero con la alegría, comenzaron también las complicaciones. Una tarde, cuando Lena volvió de una excursión con su padre, Emilia notó que la niña estaba triste. «¿Qué pasa, cariño?» Lena se acurrucó junto a ella y susurró. «Papá dijo que tal vez un día me lleve a Dubái, pero yo no quiero vivir allá. Quiero estar contigo». Emilia se quedó helada. ¿Tarik pensaba llevarse a Lena? ¿Su presencia en Cracovia era solo temporal? El miedo, que había estado dormido por un tiempo, volvió a invadirle el corazón. Esa noche, Emilia apenas pudo dormir. Cada sombra en el techo, cada ruido tras la ventana, le susurraban la misma palabra: Dubái. Esa ciudad que fue su principio, ahora se le presentaba como una amenaza. Lena no conocía a nadie allá. Podía perderla. Los recuerdos de la boda interrumpida volvieron con toda su fuerza. Al amanecer tomó una decisión. Tenía que hablar con Tarik. Se encontraron en la misma cafetería de siempre. Esta vez, Emilia no esperó saludos ni cortesías. «¿Qué le dijiste a Lena sobre Dubái?», preguntó directamente, mirándolo fijamente. Tarik suspiró y se sentó. «Le dije que si algún día quería visitar Dubái, podría mostrarle lugares que para mí tienen mucho significado. No planeaba llevarla a vivir allá, Emilia. Jamás lo haría sin tu consentimiento». El corazón de Emilia se calmó un poco, pero la desconfianza aún estaba presente. Ella se asustó. «¿Cree que podrías llevártela?» Tarik la miró con dolor. «Jamás haría algo así. Ya los perdí una vez. No cometería ese error de nuevo». Permanecieron en silencio por un momento. Emilia sabía que no podía construir una relación entre su hija y su padre basada en suposiciones y miedo. «Tenemos que dejar esto claro», dijo finalmente. «Si de verdad quieres estar en su vida, tienes que aceptar que su hogar está aquí, en Cracovia, su vida, sus amigos, su escuela, yo». Tarik asintió. «Lo acepto, y haré lo que sea para que ambas se sientan seguras». «Las palabras no bastan», replicó Emilia. «Necesito garantías legales». Tarik no protestó. «Lo entiendo. Me pondré en contacto con mi abogado. Redactaremos un documento que estipule que Lena no puede salir del país sin tu consentimiento escrito. Incluso si algún día pensamos en hacer un viaje juntos». Emilia exhaló con alivio. Por primera vez desde que se reencontraron, sintió que Tarik la trataba como una verdadera compañera, no como una mujer a la que podía convencer con dinero o promesas. «Gracias», susurró. Pero incluso mientras discutían formalidades, un nuevo pensamiento cruzó su mente. Podrían volver a construir su relación, no solo como padres de Lena, sino como hombre y mujer. En las semanas siguientes, la vida transcurrió con relativa calma. Tarik cumplió su palabra. El acuerdo fue firmado y Lena comenzó a encariñarse cada vez más con su padre. Emilia observaba su vínculo crecer y también su respeto por Tarik. Él no intentaba imponerse, no compraba afecto, solo compartía tiempo real, salidas al zoológico, paseos en bicicleta, funciones de teatro de títeres. Una tarde, al recoger a Lena del jardín de infancia, la niña le tomó la mano y dijo: «Mami, ¿puedes tú y papi venir conmigo a caminar, como otros niños que van con su mamá y su papá?» Esa frase fue como una flecha directa al corazón. Esa noche, Emilia llamó a Tarik. «Lena quiere que salgamos los tres juntos a caminar». Del otro lado de la línea, hubo un instante de silencio, seguido de una voz emocionada y suave.
No desearía nada más. Se encontraron un domingo por la tarde en el Parque Jordana. Lena corría por el área de juegos mientras ellos se sentaban en un banco, en silencio, observándola. Tariq finalmente se atrevió a hablar. «Emilia, sé que quizás no deberíamos hablar de esto ahora, pero necesito decírtelo. Yo nunca dejé de amarte». El mundo de Emilia pareció detenerse por un segundo. «No lo digas ahora», susurró. «Por favor, no compliquemos más las cosas». Pero en su corazón algo empezó a resquebrajarse. El muro que había erigido durante años se volvía cada vez más fino. El otoño llegó más rápido de lo esperado. Las hojas doradas y rojizas cubrían los caminos del parque. Aquellos paseos familiares se convirtieron en algo habitual. Al principio cortos, luego días enteros llenos de risas, conversaciones y momentos que se sentían tan naturales que parecía que nunca hubiesen estado separados. Tariq enseñó a Lena a jugar ajedrez. Emilia la observaba fruncir el ceño, tratando de vencer a su padre. Tariq siempre la dejaba ganar, pero con tal sutileza que la niña pensaba que lo lograba por ingenio. Por las noches, Lena dormía profundamente, más feliz que nunca. Emilia se quedaba a solas con sus pensamientos. Cada día traía nuevas preguntas. ¿Podía realmente perdonar? ¿Debería? Una noche, cuando Lena ya dormía, Tariq llamó. «Tenemos que hablar», dijo, «pero no por teléfono. Por favor, veámonos mañana». Emilia aceptó con cautela. Al día siguiente, se encontraron en un restaurante con vista al castillo de Wawel. Tariq eligió ese lugar a propósito. Allí solían hablar de sueños, de planes para una vida juntos. Ahora, una vez más, estaban sentados uno frente al otro. Tariq lucía serio. Sobre la mesa no había regalos caros ni flores. Había venido solo, verdadero, preparado. «Emilia», empezó en voz baja, «me gustaría que intentáramos estar juntos. No por Lena, por nosotros. Sé que puede ser demasiado pronto. Tal vez nunca lo aceptes, pero te amo. Quise protegerte y en lugar de eso te herí. Ahora quiero enmendar eso, paso a paso, sin presiones, incluso si tengo que esperar años». Emilia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante un instante no pudo responder. «Tariq», comenzó, «no sé si puedo. He vivido demasiado tiempo con miedo, pero nunca dejé de amarte. Pensé que el tiempo se llevaría ese amor, pero aquí está». En el rostro de Tariq apareció una expresión de alivio y esperanza que Emilia no le había visto nunca. «No espero una respuesta inmediata. Solo quería que lo supieras». Salieron juntos del restaurante y caminaron a lo largo del río Vístula. Al llegar al viejo puente, Tariq se detuvo. «Hay algo más», dijo con seriedad. «Mi empresa está planeando un nuevo proyecto en Cracovia. Quiero que seas parte de él. Sé que eres una excelente organizadora y pedagoga. Quiero crear una fundación para niños. Me gustaría que tú la dirigieras». Emilia lo miró sorprendida. «Tariq, es demasiado. No quiero que se mezclen nuestras cuestiones personales con lo profesional». «No es un favor», respondió con firmeza. «Es tu experiencia y tu corazón lo que este proyecto necesita. Quiero apoyarte, como debía hacerlo hace años». Una ola inesperada de orgullo llenó a Emilia, no solo por el cambio en Tariq, por el hombre que ahora sabía escuchar y sacrificarse, sino por ella misma. Había sobrevivido. Había criado sola a su hija, y ahora podía elegir. No tenía que rogar ni ceder. «Lo pensaré», respondió en voz baja. Tariq asintió. «Esperaré tu decisión. Estoy aquí». Esta vez, de verdad, sobre el Vístula flotaba una ligera niebla y el aire olía a invierno cercano. Pero en el corazón de Emilia había algo que la calentaba más que el sol de otoño: esperanza. Pasaron 2 semanas desde aquella noche junto al río. Emilia aún no había tomado una decisión definitiva, pero su vida seguía su curso. Cada día Lena preguntaba por su padre. Cada día Tariq esperaba con paciencia. No presionaba, no hacía preguntas innecesarias. Una mañana, mientras Lena jugaba en la sala, Emilia se sentó a la mesa de la cocina con el contrato de la fundación frente a ella. Su nombre figuraba en la primera página como futura directora del proyecto. La fundación ayudaría a niños de familias desfavorecidas a acceder a la educación y a oportunidades que antes solo podían imaginar. Era algo en lo que Emilia había pensado desde sus años de estudiante, y ahora podía hacerlo realidad. Pero, ¿debería?
¿Aceptar esa propuesta no implicaría dejar que Tarik entrara en su vida más de lo que pretendía? «Mami, ¿qué es eso?», preguntó Lena, acercándose con un dibujo en la mano. «Papeles de trabajo, cariño». Lena puso su dibujo sobre la mesa. Representaba a una familia, mamá, papá y una niña tomados de la mano. «Quisiera que nos viéramos así en la vida real», dijo en voz baja. Emilia sintió un nudo en la garganta. Ya no podía huir de la verdad. Lena había decidido por ella desde hacía mucho tiempo. Ese mismo día llamó a Tarik. «Acepto la propuesta. Seré directora de la fundación», dijo sin rodeos. «Emilia», su voz tembló, «no sabes lo que eso significa para mí, pero sobre todo, estoy orgulloso de ti. No lo hago por ti, lo hago por los niños. Y por mí. Lo sé, y así es como debe ser», respondió con respeto. Las primeras semanas trabajando en el proyecto fueron intensas. Emilia se reunía con arquitectos, psicólogos y pedagogos. Tarik asistía a las juntas, pero mantenía siempre una distancia profesional. Se mostraba sereno, respetuoso. Nunca cruzaba la línea que ella había marcado. Sin embargo, había momentos en los que sus miradas se encontraban por encima de los documentos y planos. En esas miradas había historia, dolor y también esperanza. Por las noches, Lena contaba emocionada lo que había hecho con su papá durante el día. Tarik le enseñaba palabras en árabe, le narraba cuentos de su infancia. La niña absorbía todo como una esponja, sin darse cuenta del torbellino emocional que agitaba a los adultos. Un día, al salir Emilia del edificio de la fundación, encontró a Tarik esperándola. En la mano, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. «No traje rosas ni orquídeas exóticas. Quise que fueran flores simples, como nosotros ahora, reales, sin ilusiones», dijo en voz baja. Emilia aceptó el ramo, aunque su corazón latía con fuerza. «Tarik, todo esto está pasando muy rápido. Tienes razón, pero permíteme solo esto. No quiero pedirte nada. Solo quiero estar aquí, apoyarte. Aunque nunca estemos juntos, quiero ser tu amigo y el padre de nuestra hija». Emilia sonrió entre lágrimas. Por primera vez creyó de verdad que sus palabras eran sinceras, pero el destino aún les tenía preparada una última prueba. Días después, Lena regresó del jardín de infancia con fiebre. Al principio, Emilia pensó que era solo un resfriado, pero cuando la temperatura no bajó en 2 días, la llevó al hospital. Después de varios exámenes, el médico la miró con seriedad. «Necesitamos dejar a su hija en observación. Los resultados de sangre son preocupantes». Emilia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Tarik llegó al hospital casi de inmediato. Al ver a Lena en la cama, su rostro perdió todo el color. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. El médico los miró a ambos. «Sospechamos una enfermedad autoinmune. Necesitamos más pruebas para confirmarlo». Emilia miró a Tarik. En sus ojos vio el mismo miedo que sentía ella. El miedo a perder aquello que apenas habían comenzado a recuperar. Sentada junto a la cama de Lena, Emilia sostenía la pequeña mano de su hija. Su piel estaba pálida, sus párpados pesados. El monitor sobre la cama emitía un pitido suave, pero para Emilia cada sonido era como una bomba de tiempo. Tarik estaba del otro lado, sin traje, sin distancia, con los ojos llenos de preocupación y dolor. Cuando el médico regresó con los nuevos resultados, Emilia contuvo el aliento. «Por suerte hemos descartado los escenarios más graves», dijo. «Es una enfermedad autoinmune, pero en una fase controlable. Lena necesitará tratamiento y seguimiento médico, pero podrá llevar una vida normal». Emilia sintió cómo el aire volvía a sus pulmones. Las lágrimas le nublaron la vista. Tarik bajó la cabeza y exhaló como si le hubiesen quitado un peso de encima. «Gracias», susurró Emilia. El médico asintió y se retiró, dejándolos a solas. Tarik se arrodilló junto a la cama y acarició con delicadeza el cabello de su hija. «Mi pequeña guerrera», murmuró, «eres más fuerte que todos nosotros». Emilia miró esa imagen, padre e hija unidos. Quería grabarla en su memoria. Por primera vez en muchos años, no se sentía sola frente al miedo. Días después, Lena comenzó a mejorar. Tarik no se alejaba de ellas. Llevaba frutas frescas al hospital, libros de cuentos que leía en voz alta, hasta pequeños rompecabezas que armaban juntos en la mesita. Para Emilia esos días no solo fueron una prueba de salud para su hija,
sino también una prueba de lo que podría ser una familia real. Una noche, cuando Lena dormía, Emilia y Tarik se sentaron en el pasillo. Pensé que no podría resistirlo, confesó Emilia en voz baja, que si algo le pasaba a Lena me rompería en 1000 pedazos. Tarik tomó su mano. Emilia, eres la mujer más fuerte que he conocido, pero ya no tienes que ser fuerte sola. Ahora me tienes a mí. Y no me iré, pase lo que pase. Emilia lo miró y por primera vez en mucho tiempo no vio al multimillonario ni al hombre del pasado. Vio a un compañero, al padre de su hija, a alguien que al fin entendía lo que significaba ser familia. Cuando Lena fue dada de alta del hospital, Tarik propuso que pasaran unos días en su residencia a las afueras de Cracovia, un lugar rodeado de bosque y jardín, donde Lena pudiera descansar en paz. Emilia dudó, pero Lena la miró con esos ojos que no sabía rechazar. «Mami, por favor, quiero estar con los dos». No pudo negarse. La residencia resultó ser un lugar hermoso pero sobrio. Nada de lujos ostentosos. Los interiores eran cálidos, llenos de luz. Lena se enamoró de inmediato del enorme jardín, donde los manzanos ya olían a otoño. Esa noche, cuando Lena ya dormía en su nuevo cuarto, Emilia se sentó con Tarik en la terraza. Bebían té mientras escuchaban el susurro del viento entre los árboles. «Antes soñaba con palacios y fortunas», dijo Tarik. «Ahora solo sueño con ver a Lena sonreír cada día y verte a ti en paz». Emilia apoyó la cabeza en su hombro. No respondió, pero en su corazón surgió una emoción que conocía demasiado bien: amor. Solo que esta vez era más maduro, más real, más fuerte. En los días que siguieron, la vida en la residencia adquirió una armonía insólita. Lena se recuperaba jugando en el jardín, donde con su padre construía una pequeña cabaña de ramas y hojas. Emilia los observaba desde la ventana de la cocina, sintiendo cómo su pecho se expandía. Veía a Tarik explicándole cosas con paciencia, riendo con sus chistes infantiles, acomodándole el abrigo cuando el viento se volvía frío. Ese ya no era el hombre que una vez huyó, era un padre, un compañero, alguien que había madurado a través del dolor y la pérdida. Pero una tarde, alguien llamó a la puerta de la residencia. Era Alexander, el asesor de Tarik. Su expresión era de preocupación. «Tenemos que hablar», dijo cuando Tarik salió al porche. Emilia se acercó, sintiendo que algo no iba bien. «¿Qué sucede?», preguntó Tarik. Alexander respiró hondo. «La empresa matriz en Dubái ha habido presiones por parte de antiguos socios de tu padre. Descubrieron la existencia de la fundación en Polonia y tu relación con Emilia. Están amenazando con bloquear tus inversiones en Oriente Medio si no te retiras de Europa y abandonas las actividades filantrópicas, y podrían intentar atacar a tu familia». Sus palabras cayeron como un rayo sobre ellos. Tarik apretó los puños. «Pensé que eso se había acabado cuando mi padre murió». Alexander negó con la cabeza. «Los viejos pactos dejan sombras largas». Emilia sintió un nudo frío en el estómago. No podía creer que el pasado intentara, una vez más, destruir lo que apenas empezaba a reconstruirse. «¿Qué significa eso?», preguntó con la voz apagada. Tarik la miró con gravedad. Su silencio lo decía todo. «Pueden intentar separarnos, buscar vacíos legales para cuestionar mi paternidad o tus decisiones sobre Lena. Y si no cedo, podrían chantajearnos o manipular a la opinión pública». Las piernas de Emilia flaquearon. Quiso gritar que era injusto, que ya habían sufrido demasiado, pero sabía que el grito no cambiaría nada. «¿Qué vas a hacer?», susurró. Tarik le tomó las manos. «No permitiré que te hagan daño, ni a ti ni a Lena. Tengo un plan. Solo necesito saber si estás conmigo, si podemos enfrentarlo juntos». Emilia lo miró directamente a los ojos. En ellos no solo vio miedo, sino determinación. «Una vez ya nos dejaste. Esta vez no te daré la oportunidad. Si vamos a luchar, lo haremos juntos». Tarik asintió. «Mañana temprano partimos. Tengo un lugar seguro fuera de la ciudad. Allí podremos planear nuestros siguientes pasos». Esa noche, Emilia no durmió. Se acostó al lado de Lena y escuchó su respiración tranquila. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza que no tenía 6 años atrás. Ya no era una joven soñadora, era una madre. Una mujer que sabía cuánto valía luchar por su familia. Al amanecer, empacó solo lo necesario. Cuando Tarik llegó con el coche, Lena apareció en la cocina con su mochila y una sonrisa. «¿Nos vamos de vacaciones?», preguntó con inocencia.
Emilia se agachó y la abrazó fuerte. Sí, cariño, unas vacaciones en las que estaremos juntos, y nadie nos va a separar. El camino los llevó por colinas y bosques pintorescos de la región de Małopolska. Tarik conducía en silencio, mientras Emilia, en el asiento del pasajero, mantenía a Lena a la vista en el asiento trasero. La niña canturreaba una de sus canciones favoritas del jardín de infancia, ajena a la gravedad de la situación. Emilia admiraba su inocencia y la envidiaba. Tras 2 horas de viaje, llegaron a una antigua finca escondida entre los árboles. Tarik explicó que la propiedad había pertenecido a un amigo de sus años universitarios en Londres y que ahora estaba deshabitada, lo que la convertía en un refugio perfecto para escapar de los medios y de posibles amenazas. La casa tenía techos altos, muros gruesos y enormes ventanales con vistas al lago. Lena corrió inmediatamente a explorar el jardín, mientras Emilia se detuvo en la terraza, respirando el aire fresco y húmedo del otoño. Tarik se acercó por detrás y apoyó las manos sobre sus hombros. Aquí están seguras. Alexander y mi equipo han revisado cada rincón. Nadie nos encontrará si no lo permitimos. Emilia se dio la vuelta y lo miró a los ojos. ¿Y después qué? No podemos escondernos para siempre. Tarik asintió con seriedad. Lo sé. Por eso debemos actuar ahora. Mis abogados ya prepararon un contraataque. Si ellos amenazan, nosotros presentaremos una denuncia formal por intento de chantaje y extorsión. Además, aseguré nuestros derechos parentales en Polonia. Ningún tribunal extranjero puede revocar tu custodia de Lena ni impedir mi presencia en su vida. Emilia lo escuchaba con atención, pero en su interior persistían las dudas. Tarik, incluso si ganamos esta batalla, ¿qué pasará después? Esa gente tiene poder. Podrían perseguirnos durante años. Tarik respiró hondo. Lo sé, pero ya no estás sola. No estamos solos. Tengo aliados en Europa, inversores que no se doblarán ante amenazas del pasado. Si es necesario, venderé todas mis participaciones en Oriente Medio y trasladaré mi negocio definitivamente a Europa. Lo más importante para mí eres tú y Lena. Esas palabras golpearon a Emilia con fuerza. Antes había soñado con que un hombre con fortuna pudiera ofrecerle una vida de cuento. Ahora comprendía que el verdadero tesoro era tener a alguien dispuesto a renunciar a todo por su familia. Esa noche, Lena durmió tranquilamente en su nuevo cuarto con vista al lago. Emilia y Tarik se sentaron junto a la chimenea. Las llamas iluminaban sus rostros. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaban de amenazas, ni de abogados, ni de planes. Tarik le contaba historias de su infancia en Marrakech, de los mercados nocturnos, el aroma de las especias y la música que lo despertaba al amanecer. Emilia lo escuchaba sonriendo. Sentía cómo el espacio entre ellos se hacía cada vez más pequeño. En un momento Tarik se levantó, se arrodilló frente a ella y tomó su mano. No tengo un anillo, porque ahora no se trata de oro ni de piedras preciosas. Quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Me darías otra oportunidad? No como multimillonario, no como el hombre que una vez falló, sino como el padre de nuestra hija, como tu compañero. ¿Podemos intentar construir nuestra familia desde el principio? Emilia lo miró a los ojos. No necesitaba tiempo para responder. Todo lo que necesitaba saber lo había visto en esos ojos durante las últimas semanas. Sí, susurró, intentémoslo, juntos. La mañana junto al lago amaneció serena y fría. Una bruma ligera flotaba sobre el agua y el aire olía a hojas mojadas y tierra húmeda. Lena salió corriendo envuelta en una bufanda y su risa resonó por el jardín como un eco de esperanza. Emilia se quedó junto a Tarik, observando a su hija con una sonrisa suave. Era la paz con la que había soñado durante tantos años. Una calma que parecía por fin alcanzable. Tarik la rodeó con el brazo. Tengo buenas noticias. Mis abogados ya presentaron la denuncia ante el Tribunal Internacional. Vamos a ir contra quienes amenazan a nuestra familia. Ya no podrán chantajearnos. Emilia asintió, aunque su mirada permanecía fija en Lena. Solo quiero que todo esto quede atrás, que podamos vivir. Tarik la besó suavemente en la sien. Muy pronto, amor. Esa misma tarde, Alexander llegó con documentos y un anuncio inesperado. La primera fase del proceso legal había terminado con éxito. La organización de antiguos socios de Tarik había sido formalmente puesta bajo investigación.
Era un paso enorme. Emilia sintió que una piedra le caía del pecho. Por la noche, cuando Lena dormía, Tarik propuso dar un paseo alrededor del lago. Caminaron en silencio, sin la presión de tener que llenar el vacío con palabras. Emilia sentía que ese silencio era distinto. No era incómodo ni distante, era espacio donde nacía la confianza. Nunca imaginé que podría encontrar la felicidad aquí, en Polonia, dijo de pronto Tarik, lejos de todo lo que antes consideraba éxito. Emilia sonrió levemente. El éxito no siempre se mide por lo que posees. A veces es simplemente tener paz, y a quienes amas, cerca. Tarik se detuvo. Por eso tomé una decisión. Voy a vender todas mis acciones restantes en Dubái. Quiero cerrar esos capítulos. Invertiré todo aquí, en la fundación, en nuestra familia, en el futuro de Lena. Y quiero comprar una casa para nosotros, no una mansión, un hogar de verdad. Emilia lo miró con mezcla de emoción e incredulidad. ¿Estás seguro, Tarik? Nunca estuve tan seguro. Lo único que deseo ahora es simplicidad, familia. Tú, Lena. Quiso responder, pero la emoción le cerró la garganta. Por primera vez en 6 años, sintió que los sueños que había dejado atrás tal vez, solo tal vez, aún pudieran cumplirse. Y esta vez, no como un cuento, sino como una vida real, con cicatrices, pero auténtica. Al regresar al interior, Lena despertó llorando tras una pesadilla. Emilia corrió a su habitación seguida por Tarik. «Mami, soñé que alguien nos llevaba y no podía encontrarlos». Emilia la abrazó con fuerza, y Tarik se arrodilló junto a la cama. «Eso nunca pasará, Lenka. Nunca. Te lo prometo». La niña se acurrucó entre ellos, y Emilia sintió que por más que la vida los probara, su familia estaba empezando a formar algo sólido, algo que nadie podría destruir. Pasaban los días en paz, aunque Emilia aún sentía un leve temor en las noches, como si en cualquier momento las malas noticias pudieran regresar, pero la casa junto al lago se convirtió en su refugio. Lena se recuperó por completo, y su risa volvió a llenar cada rincón. Por las mañanas corría por el jardín, y por las noches se dormía entre Emilia y Tarik mientras leían cuentos. Tarik cumplió su palabra. Finalizó la venta de sus negocios en Oriente Medio y trasladó toda su operación a Europa. La prensa comenzó a hablar del caso con interés, pero para sorpresa de Emilia, la opinión pública se puso de su lado. La historia del multimillonario que lo dejó todo por su familia y fundó una organización benéfica para niños conmovió a muchos. Un día, Alexander regresó con una carpeta de documentos. El Tribunal Internacional desestimó todas las demandas de los antiguos socios, anunció sonriente. Las amenazas fueron oficialmente calificadas como chantaje y fraude. Su familia está completamente a salvo. Ahora son ellos quienes tendrán que defenderse. Emilia sintió que las piernas le temblaban. Tarik la abrazó con fuerza. «Se acabó», susurró. «Somos libres». Lena, que estaba en la esquina armando un rompecabezas, los miró con una sonrisa. «¿Eso significa que ya no tenemos que escondernos?» «Exactamente, cariño», respondió Emilia. «Podemos volver a casa». Unos días después, regresaron a Cracovia. Tarik cumplió otra promesa. Compró una casa en las afueras de la ciudad. No era una residencia lujosa, sino un hogar acogedor con jardín, donde Lena tendría su propia habitación y un columpio colgado de un árbol. Emilia eligió los colores de las paredes, los muebles, los detalles. Esta vez, era ella quien tomaba las decisiones. Tarik la apoyaba en cada elección, pero nunca imponía su voluntad. La fundación comenzó a operar a pleno ritmo. Emilia, como directora, organizaba programas de becas, actividades extracurriculares y atención psicológica para niños en situaciones difíciles. Tarik, aunque era el principal patrocinador, se mantenía en segundo plano, dejando que Emilia brillara por mérito propio. Sus vidas comenzaron a reconstruirse poco a poco. Por las noches, se sentaban juntos en el jardín, hablando de sueños, planes y las pequeñas cosas del día a día. Lena les traía dibujos de su futuro ideal, una casa, un jardín y 3 niños. Emilia reía, pero en su corazón sentía que quizá algún día esos dibujos podrían volverse realidad. Y aún así, incluso en medio de la felicidad, Emilia sabía que el pasado deja marcas. Aunque el peligro había desaparecido, las heridas aún despertaban por las noches, a veces en forma de pesadillas.
Tarik también tenía sus temores. Una noche, le confesó que a veces se despertaba pensando que todo había sido un sueño y que volvería a perderlas. «No nos vas a perder», dijo Emilia apoyando su mano en su mejilla. «Nunca más». Su amor, aunque lleno de cicatrices, era ahora más fuerte. Ya no se construía sobre promesas vagas ni idealizaciones, sino sobre todo lo que habían superado juntos. A finales del otoño, Tarik organizó una pequeña ceremonia para inaugurar la nueva sede de la fundación. Invitaron a niños, familias y algunos medios de comunicación. Emilia debía dar un discurso. Cuando subió al escenario, entre el público vio a sus padres con lágrimas en los ojos. Al frente, sentada con un pequeño ramo de margaritas en las manos, estaba Lena. A su lado, Tarik. Emilia respiró hondo. Alguna vez creí que la felicidad llegaba sola. Hoy sé que la verdadera felicidad nace de la lucha, del sacrificio y de la esperanza. Esta fundación existe porque muchas personas no se rindieron en sus momentos más oscuros, como nosotros, como mi familia. El aplauso que siguió fue cálido y prolongado. Emilia miró a Lena y a Tarik. En sus ojos vio orgullo, amor y un futuro. Sabía que era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El otoño dio paso al invierno, y la nieve cubrió los tejados de Cracovia y las ramas del jardín de su nuevo hogar. Cada mañana, Lena salía corriendo al patio para ver si el muñeco de nieve que habían construido aún estaba en pie. Emilia la observaba desde la ventana de la cocina sintiendo una calidez profunda, a pesar del frío. Tarik ya estaba completamente integrado en sus vidas. Recogía a Lena del jardín de infancia, cocinaba con ella recetas sencillas y por las noches le leía cuentos tanto en polaco como en árabe. Emilia lo observaba, viendo cómo su hija crecía rodeada de amor, seguridad y dos culturas que alguna vez pareció imposible conciliar. En la fundación, las cosas iban mejor de lo que Emilia había imaginado. Con la ayuda de Tarik y de un equipo comprometido, lograron lanzar un programa de becas para niños talentosos y un centro de apoyo psicológico. Emilia regresaba muchas veces tarde a casa, agotada pero realizada. En esas noches Tarik la esperaba con una taza de té y una sonrisa cálida. Una tarde de diciembre, mientras caía una nevada espesa, Lena salió corriendo de su cuarto con un calendario de Adviento en la mano. «Mami, papi, faltan solo 5 días para Nochebuena». Emilia y Tarik intercambiaron una mirada cómplice. Serían sus primeras fiestas verdaderamente juntos como familia. Habían planeado una cena sencilla con los padres de Emilia y algunos amigos cercanos. Lena, emocionada desde hacía semanas, ya había empezado a hacer sus propios adornos y escribir tarjetas navideñas. Esa noche, cuando Lena dormía, Tarik le pidió a Emilia que lo acompañara al jardín. El crujido de la nieve bajo sus pies y el cielo estrellado creaban un ambiente de cuento. Caminaron hasta el cenador que él había restaurado por petición de ella. Dentro, las velas iluminaban suavemente el espacio. En el centro, una mesa con 2 tazas de chocolate caliente. Emilia sonrió. Su corazón empezó a latir más rápido. Tarik sacó de su abrigo una pequeña caja. Esta vez, sí había un anillo. Sencillo, elegante, con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Sé que ya dijiste sí, pero quiero pedírtelo oficialmente. Emilia, ¿quieres casarte conmigo? Nos dejas terminar la historia que comenzamos hace 6 años». A Emilia se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, Tarik, sí». Él deslizó el anillo en su dedo y la abrazó. Se besaron mientras la nieve caía en silencio a su alrededor, como si el mundo se detuviera por un instante para sellar ese nuevo comienzo. Unos días después, llegó la esperada Nochebuena. La casa se llenó del aroma a jengibre, a barsk rojo y al pino decorado por Lena, con una mezcla caótica y encantadora de adornos hechos a mano. Los padres de Emilia, que al principio habían mirado a Tarik con cierta distancia, ahora lo observaban con respeto y afecto. Lena corría alrededor de la mesa, comprobando que todo estuviera en su lugar. Durante el tradicional momento de compartir el opłatek, Emilia habló en voz baja. «Estoy agradecida por cada día que nos trajo hasta aquí, por cada dificultad que nos fortaleció y por el amor que resistió todo». Tarik la rodeó con el brazo. «Esto es solo el comienzo de nuestra nueva vida». Entonces Lena se acercó con un dibujo que había escondido bajo el árbol. Era una tarjeta con las palabras «Mamá, papá, Lena»,
juntos para siempre. Emilia abrazó a su hija con fuerza, mientras las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Ese era su milagro, su familia, y nadie podía cambiarlo ya. Las fiestas pasaron envueltas en una calidez que Emilia no había sentido en años. Por primera vez, no necesitaba fingir ni esconder sus temores. Todo era verdaderamente paz. Lena repetía cada día cuánto le alegraba tener unas fiestas de verdad, con su mamá y su papá. En enero comenzaron los preparativos para la boda. Emilia no quería una gran ceremonia. Esta vez soñaba con algo sencillo, íntimo, sin flashes ni expectativas ajenas. La celebración tendría lugar en un pequeño palacete a las afueras de Cracovia, con solo sus familiares más cercanos y amigos íntimos. Lena fue oficialmente nombrada portadora de los anillos. Estaba tan emocionada con su papel que cada día practicaba su caminata hacia el altar en el salón de casa, a menudo riendo tanto que Emilia y Tarik no podían contener las lágrimas de ternura. Mientras tanto, la fundación seguía floreciendo. Cada vez más niños eran beneficiados por los programas. Las comunidades locales empezaban a ver los frutos del trabajo del equipo liderado por Emilia. Tarik, aunque alejado de la gestión diaria, seguía brindando su apoyo y se presentaba en reuniones clave, reforzando la importancia de la educación y el cuidado de la infancia. Pero el destino les tenía reservada aún una última sorpresa. Una mañana de invierno, Emilia se despertó con una sensación extraña, náuseas. Le recordaban los primeros días de embarazo con Lena. Al principio lo atribuyó al estrés por los preparativos del casamiento, pero cuando los síntomas se repitieron varios días, decidió hacerse un test. 2 líneas. Miró el resultado incrédula, con el corazón golpeándole el pecho. Al principio sintió miedo. ¿Era demasiado pronto? Estaban listos, pero luego vino una paz suave. Tenía a Tarik, tenía a Lena, tenían amor, eran una familia. Esa noche, cuando Lena ya dormía, Emilia se sentó con Tarik junto a la chimenea. Le sirvió una taza de té y lo miró a los ojos. «Tengo algo que decirte», comenzó con la voz levemente temblorosa. Tarik frunció el ceño, preocupado. «¿Qué sucede?» Emilia sonrió y tomó su mano, guiándola suavemente hasta su vientre. «Vamos a tener otro bebé». La expresión de Tarik pasó de la sorpresa al asombro, y finalmente a una alegría tan genuina que Emilia sintió los ojos húmedos. «Es un milagro, una segunda oportunidad que nos da la vida», susurró. La abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla a ella y al nuevo ser que comenzaba a crecer en su interior. «Te prometí que nunca más me iría. Ahora tengo un motivo más para quedarme para siempre». Durante las semanas siguientes, los preparativos para la boda adquirieron un significado aún más profundo. Lena hablaba cada día con su futuro hermanito o hermanita a través del vientre de Emilia, contándole sobre los juguetes que ya había reservado, sobre el cuarto que decorarían juntos. Y entonces llegó el día del matrimonio. El invierno cedía lentamente su lugar a la primavera. El aire era fresco, pero el sol brillaba con fuerza. Emilia vestía un sencillo vestido de encaje, sin velo. Quería que ese día fuera símbolo de un comienzo auténtico, no una recreación del pasado. Tarik la esperaba en el altar. Su rostro reflejaba calma y alegría. A su lado, Lena, con un vestido claro y una cajita con los anillos en las manos, irradiaba orgullo. Emilia avanzó hacia él con la cabeza erguida. Cada paso la llevaba hacia una vida nueva. Cuando se encontraron frente al altar, el silencio se apoderó de la sala. Las promesas fueron simples, verdaderas. «Te prometo amor, respeto y presencia», dijo Tarik, «para cada día que la vida nos conceda». «Te prometo confianza, apoyo y sueños compartidos», respondió Emilia, «para cada instante que construyamos juntos». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Lena aplaudió emocionada, y los invitados los siguieron entre lágrimas. Tarik besó a Emilia con ternura, con la certeza de quien al fin ha encontrado su lugar en el mundo. Estaban juntos, al fin, verdaderamente juntos.